Dios. Y quiero decirle hoy, dígale al que tiene a un lado, Dios está buscando líderes o una nueva clase de líderes. Amén. Dios está buscando un nuevo liderazgo. Mire, y Dios ponía en mi corazón cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Usted sabe que salió Moisés con millares de hebreos, y dentro de esos millares, repita conmigo, estaba Josué y Caleb. Vamos, repita conmigo, estaban Josué y Caleb. Y el Señor dice que vio en ellos un espíritu diferente. Y vemos, y cuando leemos la palabra y vemos todo el caminar del pueblo de Israel en el desierto, los únicos que vieron las plagas en Egipto y que caminaron esos 40 años y que nunca olvidaron las promesas de Dios fue precisamente Josué y Caleb. Y Dios, en medio de, repita conmigo, y Dios, en medio del desierto, levantó una nueva generación. O sea, levantó un nuevo liderazgo. Un liderazgo que le iba a obedecer de todo corazón. Entonces, en este tiempo, Dios necesita y está levantando un nuevo liderazgo. Y tú y yo tenemos que aprender a caminar conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Mire, en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill miró hacia el mar y dijo a uno de sus ayudantes británicos: tenemos que hacer salir a los submarinos que están ahí. ¿Y de qué forma? Decía el ayudante de este Winston. Y él dijo: haciendo hervir el océano. Y el ayudante le preguntó: ¿cómo se podría lograr hacer tal hazaña? Y Churchill le respondió: yo solo le estoy dando la idea. Ocúpese usted de los detalles. Ejemplo, el pastor encarga algo. Se supone que el pastor debe tener un grupo de líderes. Entonces, si un líder le pregunta al pastor: ¿y cómo lo voy a hacer? Ese es asunto tuyo. Yo te dije que lo que necesitamos hacer. Repita conmigo: un líder tiene que aprender a resolver problemas. Entonces vemos que aquí el ayudante de Churchill no sabía qué hacer. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en las cuales no sabemos cómo actuar, es complicado. Porque cuando se trata de ser líder, tal vez nos pasa lo mismo que este ayudante de Churchill. Desconcertado, cómo comenzar una tarea que está por muy encima de nuestra capacidad. O sea, yo me remonto un poquito cuando Dios le dijo a Abraham, en ese tiempo a Abraham, y le dijo: sal de esa tierra y vete a la tierra que yo te voy a dar, pero tienes que dejar a tu parentela, tienes que dejarlo todo. Y pareciera algo increíble o algo imposible de hacer. Pero Abraham, tú y yo conocemos la historia. Cuando es llamado en Génesis capítulo 12, este Abraham simplemente caminó, porque aprendió a confiar en Dios.
Amén. Tal vez nosotros nos sentimos como si hubiéramos estado al final de una fila para recibir dones de liderazgo. Yo quiero decirte algo. Primeramente, no menosprecies el llamado que Dios te ha dado. No menosprecies, tú mismo no te menosprecies ni te hagas menos al llamado que Dios te ha hecho. Aquí no importa lo que la gente pueda pensar o hablar de cada uno de los que estamos aquí. Aquí lo que importa es que el que nos llamó es fiel y verdadero. El que nos llamó no se equivocó. Eso nunca jamás lo tienes que olvidar. Y si fuiste llamado, Dios te ha dotado de dones para liderar a cierto nivel. Y acuérdese que Dios nos prueba en lo muy poco. Pero el anhelo del corazón de Dios es que usted y yo alcancemos los niveles que Él tiene preparado para nosotros. Mire, y remontándome un poquito en esa parábola de los 5 talentos, o la parábola de los talentos. Usted sabe que a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1, ¿verdad que sí? Para ustedes, ¿quién tendría más capacidad? A ver, reflexione. Para usted, ¿quién cree que tendría más capacidad? ¿Al que se le dio 5, al que se le dio 2 o al que se le dio 1? Al que se le dio 5, según nosotros. ¿Sabe usted que Dios confiaba más al que le dio 1? Porque Dios que lo diseñó sabía perfectamente la capacidad que tenía y que ese 1 lo pudo haber multiplicado por mucho más que aún el de 5. Pero el problema es que ese 1, ese que se le dio un talento, tuvo miedo. No se atrevió. Porque cada uno de los que hemos sido llamados por Dios, Dios ya nos ha dotado de dones. Y Él nos ha dado la capacidad para poder desarrollarnos y alcanzar el éxito que Él tiene preparado para nosotros. El problema es que nosotros a veces pareciéramos como ese que se le dio un talento, que tenemos miedo de explotarlo. Es como yo le decía a los hermanos de alabanza, a mí ya jamás me vuelve a pasar lo que me pasó ahora que regresamos de la pandemia. Y yo me seguiré esforzando para que cada día pueda yo seguir tocando la guitarra. Y por qué no aprender a tocar otro instrumento. Claro, mi trabajo principal es estudiar la palabra. Entonces, por favor, no te menosprecies. Porque Dios en este tiempo está levantando un nuevo liderazgo. Porque los que estaban, o pregunto, ¿dónde estuvieron en estos 2 años de pandemia? Porque seguimos en pandemia, O sea, que no perdamos de vista que seguimos en pandemia. O sea, hay que seguirnos cuidando. Pero Dios, en medio de un desierto, cuando sacó al pueblo de Israel, en medio del desierto levantó una nueva generación, levantó un nuevo liderazgo. ¿Por qué era necesario? Porque los que salieron de Egipto venían corrompidos y no quisieron entender el llamado que Dios les había dado. Entonces Dios se vio en la necesidad de exterminarlos a todos, incluyendo a Moisés. Porque Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Y muchos creen que el error de Moisés fue haber golpeado la roca. Sí, ciertamente desobedeció, pero realmente el pecado que cometió o lo que llevó a Moisés junto con Aarón a no entrar a la tierra prometida no fue
el que golpeara la roca, sino que se atribuyeron el milagro de sacar agua de la roca o agua de la peña. Por eso es que Dios necesita hoy un nuevo liderazgo que sea humilde, que sea sencillo y sobre todo un liderazgo que tenga el corazón de Dios. La esencia del liderazgo, según la Biblia, no es tener una personalidad excepcional o habilidades que uno puede decir, wow, y lo podemos ver nuevamente cuando Samuel va a ungir al nuevo rey de Israel, cuando Saúl ya había sido desechado. Para los ojos de Samuel, los 7 hermanos de David, cualquiera de ellos podría haber ocupado el lugar. Pero el que fue elegido fue David, porque era la persona indicada, porque Dios necesitaba en ese tiempo un nuevo liderazgo. Y a los ojos vemos que a los ojos de los hombres o a los ojos de Samuel, David parecía que no tenía ni la capacidad ni la habilidad para ejercer el reinado. Pero Dios, repita conmigo, pero Dios que conoce tu corazón y Él te diseñó, Él te formó, Él te capacitó, Él te dotó de dones, Él sabe de qué eres capaz. Entonces hoy tú necesitas creerle a Dios, creerle a Él. Él no se equivocó en escogerte, Él no se equivocó en llamarte, Él te dio dones específicos. Pero también el liderazgo es gozar de una posición de autoridad o ser capaz de lograr todo lo que uno quiere. Porque aún el mismo David no logró hacerlo todo, porque el anhelo de su corazón era hacerle una casa a Dios, y el mismo Señor se lo impidió, porque las manos de David habían derramado mucha sangre. O sea, eso no es un liderazgo, solo ocupar un lugar de autoridad, solo para que las personas me reconozcan. Eso no es ser un liderazgo, eso no es ser un líder conforme al corazón de Dios. Eso no es. Para Dios, el liderazgo tiene que ver más, repita conmigo, con lo que uno es y con las decisiones que tomas. La pregunta es, ¿qué decisiones tomas? Estamos en fechas de repente complicadas. Por ejemplo, mira otra vez en la escuela. Es que los niños van a participar y tienen que traer no sé qué, unos cuernitos de ren, y ya sabe usted. Los famosos villancicos en la escuela. Entonces, ay, tengo que... Mi hija no participa de esto. Si quiere, ocupe o denos otra actividad para que ella cumpla con la actividad pues de artes, pero no de esa forma. ¿Qué decisiones tomas tú? Y sigo aquí. Porque Dios, para Él, un liderazgo está conforme a lo que tú eres y las decisiones que tú tomas. Yo, como se lo he dicho, yo no he negado a Dios ni siquiera en mi trabajo. Bueno, hoy se dieron cuenta que llegó un vecinito, ¿verdad? ¿Sabe que recibió un mensaje de él en esos días? Me dijo, por favor, pastor, quiero pedirle un favor. ¿Me puede regalar una Biblia? Yo hasta pensé, dije, oye hijo, se oye muy fuerte, que seguro nos van a reclamar, porque aquí se les da mucho eso, ¿verdad? Pero no, mire qué bueno es Dios.
Me dijo, es que algo está pasando en mí, no sé. Yo estoy muy confundido. Pero te espero el domingo. Ven al servicio y después platicamos. Es más, anótate tus dudas y lo platicamos. ¿Qué decisiones tomas? Porque para Dios tiene que ver con lo que tú eres y con las decisiones que tú tomas. Es creer que lo que Dios dice acerca de ti es más importante que lo que tú has vivido. No importa de dónde Dios te sacó, no importa en qué situación te encontrabas, lo que importa es que hoy tú le creas a Dios. Abraham, Dios veía en Abraham cuando él lo llamó de Ur de los Caldeos a un gran hombre de fe, al grado que se convirtió en el amigo de Dios. Pero antes él venía de Ur de los Caldeos, un lugar lleno de idolatría, de brujería, de hechicería, en un lugar donde no adoraban ni amaban a Dios. Y Dios de ahí lo sacó y lo convirtió en un hombre de fe. Dios vemos también que sacó a Moisés, los llamó a los 80 años para servirle. Y lo hizo un libertador. Del pueblo de Israel. Cuando él mismo decía para sí mismo que no sabía hablar, que era tartamudo. Pero Dios de ahí levantó a un libertador. En un tiempo de jueces, en el libro de Jueces, en un tiempo cuando ningún hombre quiso levantarse, Dios levantó a una mujer como Débora, una jueza, una profetisa del Señor. Y mire qué tremendo es ver que ningún hombre se quería levantar en ese momento, y Débora le dijo al Señor, aquí estoy. Para aquellos religiosos que dicen que no le dan oportunidad a la mujer. La mujer en la Biblia juega un papel muy importante, fundamental. Dios vio en Gedeón un gran guerrero antes de que el mismo Gedeón se diera cuenta. Dios, ya que lo había diseñado, él sabía las capacidades que tenía Gedeón, las cualidades que él tenía. Y así puedo mencionarle muchos más ejemplos en la Biblia. Pero Dios quiere hoy que tú y yo entendamos que Él te diseñó. Y Él sabe la capacidad que tú tienes. Pero necesitas tú hoy. Dígale al que tiene a un lado, te la tienes que creer. Mire, y a lo mejor va a sonar como a comercial, ¿verdad? Tiene que hacerle como en ese comercial, ya me vi en Acapulco, o ya me vi en Cancún en medio de todo esto. ¿Por qué no se la cree? ¿Por qué no se cree lo que Dios? Mire, si a mí usted me hubiera, si nos hubiéramos conocido tal vez hace 10, 15 años, y si usted me hubiera preguntado que si yo hubiera creído que Dios nos ha llevado a San Luis, nos ha llevado a Puebla, nos ha llevado a Veracruz, a algunos estados de la República, a compartirle la palabra a los menos de o a los 7 años que tenemos como ministerio, yo le hubiera dicho que no. Pero a veces nos cuesta trabajo creer que Dios nos quiere catapultar a las naciones. Usted mire, a veces no lo creemos. Ay, lo mismo decían de Jesús. Y hasta decían, algo bueno viene de Belén. Claro, de ahí viene el Mesías, de ahí viene el Salvador. ¿Saldrá algo bueno de Nesa? Claro que sí.
Bueno, ¿qué opinión tienen de la unidad Ermita Zaragoza? Sí, vamos, es la verdad. ¿Y acaso yo pregunto, no puede salir algo bueno de ahí? Amén. Claro que sí. ¿Acaso no podrá salir algo bueno de Catepec? Amén. Claro que sí. ¿Podrá salir algo bueno de Nesa? Amén. Por supuesto que sí. ¿Podrá salir algo bueno de San Vicente Chicoloapan? Amén. ¿Y de Tecámac? Amén. Y mire, ¿y cuántos municipios estamos aquí representados hoy? Solo basta que tú creas lo que Dios puede hacer contigo. Yo se los decía allá en Puebla, necesitas creer. O sea, Dios tiene fe en ti, ¿sí sabías? Dios tiene fe en ti. O sea, es bueno que tú y yo confiemos y tengamos fe en Dios. Pero sabes, Dios tiene fe en ti. Él cree en ti. Pero tú necesitas creerlo en tu corazón. Isaías capítulo 43, versículos del 3 al 5. Yo lo subrayaría en mi Biblia y lo meditaría. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, te daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Ve lo importante que eres para Dios, porque Él tiene confianza en ti. Él cree en ti. O sea que un buen líder es aquel que le cree a Dios. Es aquel que toma buenas decisiones basadas en la confianza en Dios. Yo le quiero preguntar, y sea honesto con usted, ¿por qué tantas veces nos hemos equivocado? ¿Sabe por qué? Porque seguimos tomando las decisiones por nuestra cuenta y no consultamos a Dios. Cuando aprendamos a hacerlo, yo espero que a partir de hoy usted aprenda esto. Vemos aquí cómo Dios habla del consuelo a todos los creyentes. La nueva criatura, o sea, usted y yo, donde quiera que esté, somos hechuras de Dios. Él te formó, Él te hizo. Amén. Oh, amados hermanos, pero todo esto tiene que ver con algo que yo quiero tocar hoy: la mayordomía. La mayordomía, repita conmigo, es tomar la iniciativa y ser responsable de todo lo que Dios nos ha confiado. Dios a ti te ha confiado una familia, a otros no solo una familia, sino un ministerio. Y a mí Dios ha tenido a bien confiarme esta iglesia, apoyar a algunos pastores en San Luis Potosí y ahora estar abriendo Puebla. Pero es por misericordia de Él. No es porque yo sea bueno, bueno solo mi Padre que está en los cielos. Pero tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Yo le quiero preguntar,
¿somos responsables con lo que Él nos ha dado? A ver, yo le pregunto a los que son papás, a los que son padres, ¿son responsables con lo que Dios les ha dado? ¿Sí, amén? ¿O no, amén? O mejor, mire, vamos a ser honestos. ¿Me permite? ¿Sí? Si no cuidamos este cuerpo, si no somos ni responsables en cuidar este cuerpo, que no es nuestro. Vuelvo a preguntar, ¿somos responsables con todo lo que Dios nos ha dado? Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, porque un buen líder y un líder conforme al corazón de Dios tiene que aprender a ser un buen mayordomo. Por eso le daba el ejemplo en la introducción de la parábola de los talentos. 5, 2, 1. Aunque tuvieras un solo talento, tu responsabilidad es activar ese don que Dios te ha dado y ponerlo a trabajar para la obra de Dios. Así fuera uno solo. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿qué es mayordomía o qué es ser un mayordomo? Repita conmigo, es un buen administrador. Pero mire, la mayordomía en el hebreo generalmente es zar, o sea, es aquel que está a la cabeza, es aquel que está al frente de algo. Pero también se deriva de una palabra del griego que es oikonomos y epitropos, y eso es mayordomo, dispensador o administrador. Cuando hablamos, porque podríamos hoy hablar, la mayordomía tiene que ver con la economía de Dios, y no hablo solo de dinero, sino hablo de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de todo. Mi casa, bueno, la casa que Dios nos dio, el coche que hoy Dios nos dio, la familia que tenemos, la iglesia que tenemos, los bienes materiales que podamos tener. ¿Por qué tu mamá hizo eso? Porque es una buena mayordoma. Porque eso no es de ahorita, y creo que tú mejor que nadie lo sabe, y sobre todo tú, Pedro. Ese terreno, tal vez desde que tu mamá le llegó a sus manos, ella, me acuerdo que me dijo, es que ese terreno es para la obra de Dios. Ella visualiza un lugar para la obra de Dios ahí, en ese terreno, una iglesia para el Señor. Tenemos que aprender a ser responsables con lo que Dios nos da. Mire, porque esta palabra nos hace pensar en presupuestos, en recolección de dinero para tal vez un protemplo o ampliar. Pero la palabra griega o economía, conocida como mayordomía, es un término económico. De hecho, el origen de toda esta palabra es economía. Y habla del comercio del tiempo del Nuevo Testamento. Pero vemos en 1 de Timoteo capítulo 3, ponme solo el versículo 13, pero quiero que lo demás lo lea usted en casa, desde el 1. Pablo empieza a advertirle a Timoteo, su hijo espiritual, que es aquellos que desean obispado, buena cosa desean, y empieza a nombrar ciertas características que debe de tener un buen, repita conmigo, un buen mayordomo o un buen administrador. 13, hija. Cuando usted lee todo el contexto del 1 hasta el que voy a leerle, vienen ciertas características que debe de haber en lo que es
una buena mayordomía. Amén. Dice aquí Pablo a Timoteo, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Dios está buscando en este tiempo un nuevo liderazgo que haya servido como bien. Tenemos que servir bien. Yo le pregunto, ¿cómo está sirviendo usted hoy en la iglesia? ¿Cómo está sirviendo usted ahí en su hogar? ¿Sí está conmigo? Porque dice que obtendrán para sí una posición que honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que las personas, yo le pregunto, ¿a usted le tiene confianza a los hermanos en la iglesia? ¿Le pueden confiar algo? ¿Sabe que hemos encargado algunas cosas? No digo nombres para que nadie se vaya a sentir ofendido, pero hemos encargado algunas cosas y es muy triste. Y el asunto es que no es para nosotros. Entonces uno lo tiene que resolver. Uno lo tiene que ver. La confianza se dice que es un hilo tan delicado, tan delgadito, que se puede romper en cualquier momento. Por ejemplo, en tu trabajo, ¿eres confiable? No me contestes. Solo reflexiona. En tu trabajo te confían las cosas. Te encomiendan un trabajo. ¿Lo haces tal cual te lo están diciendo? ¿O terminas haciéndolo como quieres? Es que se ve mejor así. Es que no te pregunté si se veía mejor así. Se te dijo que lo tenías que hacer de una forma. ¿Está de acuerdo? Mire, es como aquella persona que en su empresa donde estaba se abre una vacante para subir a la gerencia y él pensaba que a él le podía tocar porque ya llevaba cierto tiempo en la empresa. Entonces resulta que le dan el puesto a otra persona que llevaba menos tiempo. Entonces esta persona pues le fue a preguntar al dueño que por qué no le había dado la oportunidad a él. Y le dijo, ok. Y habla por teléfono y le encarga a otra persona, necesito que me traigas o que lleves a mi casa más bien 5 kilos de manzana, 3 kilos de pera, y le empieza a dar una lista de ciertas cosas y se los llevas a mi esposa. ¿Ok? Y de repente ese hombre al que le hacen este encargo no solo compró la mejor fruta, sino buscó el mejor precio y se atrevió a hablarle a la esposa para decirle que qué le parecía, si estaba bien esta, había de otras, o sea, empezó a ver opciones. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros, por creer que llevamos tiempo en un lugar, sentimos que ya tenemos el derecho o los privilegios y no entendemos que puede llegar alguien nuevo hoy y que tenga una visión completa de parte de Dios, un panorama más amplio, y a ese se le tiene que asignar un trabajo específico. Aquí, como yo se lo dije, el trabajo en Puebla no se le va a encargar a alguien solo porque es mi amigo o es porque alguien lleva más tiempo aquí. No es así, no funciona. Tenemos que esperar a que Dios confirme quién es la persona indicada para ocupar ese lugar. Pero un buen mayordomo tiene que cumplir con ciertas características. Amén. Y vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo seleccionar a los líderes de la iglesia. Es decir, debía de elegir a hombres que ya estaban mostrando una mayordomía primero fiel en su hogar.
primero en su casa. ¿Cómo deseo ser ministro cuando mi casa no está bien? Cuando mi casa está de cabeza. Cuando no hay orden en mi hogar. Si sigue conmigo. Que tenía que ser fiel con su familia y con todas aquellas personas que estaban relacionados. Amén. Pero sabe, hay mucha pasividad hoy en cuanto a la mayordomía. Hay mucha pasividad. Hoy tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que levantarnos. Dios lo está haciendo y lo quiere hacer. Recuerdo que alguien me decía, es que le va a costar mucho trabajo al pastor. Sí, va a costar trabajo, pero va a costar más trabajo si tú no te sumas al mismo. Porque si tú no te sumas al trabajo, por supuesto que es más duro, es más complicado. ¿O no es así? Pero vemos aquí que Pablo, para la palabra mayordomía o aquellos diáconos que servían, es la palabra proistemi. Y esta palabra del griego, proistemi, utiliza para describir mayordomía, o sea, es estar adelante, lo que implica claramente un estilo, repita conmigo, proactivo. Proactivo, alguien que está ahí, activo, que va adelante y que va ahí, vamos, y que está animando, aún con su mismo testimonio le está hablando a otros, vamos a trabajar, vamos a Puebla, vamos a hacer esto, vamos a San Luis, vamos a salir a evangelizar, porque este año que viene tenemos que cambiar muchas cosas y vamos a empezar una nueva dinámica. No podemos seguir con cierta pasividad en la iglesia. Ya fueron casi 2 años de mucha pasividad y donde muchos hermanos lamentablemente descuidaron su vida espiritual. Vamos a esperar a que... Porque si usted se da cuenta, Pablo le dice, cuando usted lee esos contextos, esos obispos, esos que querían ser diáconos, ellos que querían servir en la casa del Señor, primero tenían que dar un buen testimonio. ¿En dónde? En su casa, con la gente que se relacionan. Entiendo perfectamente algo, y se lo digo con todo el temor de Dios. No crea que yo en mi trabajo a todo mundo yo le caigo bien, porque no a todos les caigo bien. Porque yo ni le hables, porque siempre nada más te la pasas hablando de Dios. Pero gracias a Dios por los que se acercan, que también es un buen puñado. Y hasta van y me buscan. Se te vino a buscar ayer, porque están ansiosos de escuchar una palabra. Tenemos que ser proactivos, activarnos. Tenemos que ir adelante. Tenemos que avanzar. Yo no sé qué se imaginó usted ahora después de la pandemia. Yo le pregunto, ¿quiere seguir llevando esa misma vida pasiva? Perdóneme, no. Es como ahorita está haciendo frío. ¿Qué pasa si usted se queda mucho tiempo así? Le va a dar más frío, ¿no? En cambio, si usted camina, se activa, empieza a hacer cosas, hasta la camisa va a estorbar. Porque necesitamos activarnos. Y necesitamos nosotros, gracias. Pero hoy la típica pasividad que hay,
No es opción para los mayordomos que desean ser fieles. No puede decir, ay, que lo haga otro. A ver, hermana, cuando usted le encargó algo, ahí en su casa a alguien, pues que lo haga Adriana. Ella no tiene hijos. ¿Y las demás qué? Pues ahí están también, ¿no? Porque a veces esa es nuestra respuesta, que lo haga otro. ¿Sabe? No se sienta la última Coca-Cola del desierto, ¿eh? ¿Usted no quiere? No se preocupe. Ahorita aprovecha la oportunidad, porque cuando quiera, quién sabe si haya. Así se lo digo, ¿eh? Y escucha lo que le estoy diciendo. Porque había muchos que se sentían la última Coca-Cola en el desierto. Es que si yo no voy, la unción de Dios no baja, no me digas. Si yo no toco, yo no canto, no. ¿Cómo escuchó la alabanza el día que no vino ahí? Súper bien, sin problema. Y mejor. Porque casi. Y hasta como es argentino. Creo que ya se lo conté. ¿Me permite contárselo rápido? Es como ese argentino que llega a la Ciudad de México y llega, toma un taxi y le dice, al mirador de Cuernavaca, por favor. Y ya lo llevan. Y el taxista ya sabe de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué, mi jefe, comprando un terrenito? No, estoy viendo cómo se ve la ciudad sin mí. Porque usted sabe que los argentinos cómo son. Vamos, está viendo a ver cómo se ve la ciudad sin él. A veces nos sentimos que si yo no estoy, la iglesia se derriba. No, perdóneme. Mientras el Señor esté, la iglesia será siendo edificada. Porque si el Señor no edifica la casa, de embalde los que estamos aquí. Mientras el Señor sigue edificando, será una gran bendición. No podemos nosotros decir que lo haga otro. No puede ya culpar ni responsabilizar a otro de sus errores. Tenemos que ser líderes que estemos al frente, no atrás. Dios nos puso por cabeza y no por cola. No puede esperar a que otro asuma la responsabilidad. Es como en cierto momento hubo una situación en mi trabajo. ¿Quién fue, jefe? Yo me equivoqué. Yo hice esto. Fui yo el responsable. No, que a veces el pastor, ya no sirve esto, y nunca me dijeron. Bueno, no rompieron la puerta de allá atrás y nadie fue. Nadie. Se rompió sola, ¿no? Nadie fue. No es mejor decir, pastor, la verdad no me fijé. No pasa nada. Es un accidente. Pero no, hasta que el pastor va a encontrar ahí la puerta. Y como eso le puedo decir más cosas, pero ya ahí lo dejamos. No podemos esperar a que otros asuman la responsabilidad. Nosotros mismos debemos de tomar acción, de cuidar, proteger, gobernar y ayudar. Lo vuelvo a repetir, nosotros debemos de tomar la iniciativa y tomar acción, de cuidar, proteger, gobernar y ayudar, porque a eso fuimos llamados. ¿A qué vino Jesús? A gobernar, a ayudar. El evangelio, repita conmigo, el evangelio es acción, el evangelio es activo, es proactivo, no es pasivo, es activo. ¿Sabe ahora? Hoy me di cuenta de algo con el mensaje de este joven que vive como a media calle.
La gente afuera necesita que le hablemos de Cristo. Está hambrienta. ¿Y quién lo va a hacer? Hasta que el pastor organice una campaña, lo hacemos. ¿Será? ¿No cree que usted se debería de organizar? Un líder tiene que tomar iniciativa. Es como los equipos. Hay momentos en cualquier deporte, el líder de un equipo, del deporte que sea, cuando están siendo vapuleados por el equipo contrario, alguien se tiene que echar el equipo al hombro y animar a los demás. Y lo va a hacer con su ejemplo en medio del terreno de juego, no importando el deporte. Sacar esas fuerzas. Lo mismo es acá. Pero están esperando a que solo el pastor haga algo o diga algo. No, es que no, porque el pastor no dijo y no sé a qué se vaya a enojar. Usted tenga iniciativa. Haga las cosas. Total, si a mí no me parece, pues bueno, ya le diré. ¿Sabes qué, hijo? No. O sabes qué, oye, hijo, te quedó muy bien, gracias. Yo prefiero tener líderes que tengan iniciativa y no líderes pasivos. Líderes, personas que tomen la iniciativa. Pastor, fíjese que estoy organizándome con la familia para evangelizar ahí la ermita Zaragoza. ¿Por qué no hacerlo? ¿No hay niños allá? ¿Qué tal si en unas canchas hacemos un evento? Pastor, ¿y qué? Dios va con nosotros. Y le digo una cosa, aún esa gente que se dedica a hacer cosas malas, le digo algo, cuando ven algo de Dios, lo respetan. De verdad, lo respetan. Se lo digo porque hace algunos años fuimos a caminar toda la ermita Zaragoza a evangelizar. Y pregúnteme qué me pasó. ¿O qué nos pasó a los que íbamos? Nada. Pero no esperen, tomen la iniciativa ustedes. Por ejemplo, los padres pasivos se niegan a apagar la televisión cuando sus hijos están viendo algún programa, aún sabiendo que lo que están viendo les está dañando. Ay, no se la apago porque si no me va a hacer el pancho de su vida. Va a trapear toda la casa. Pues qué bueno, ¿verdad? Se va a arrastrar. Mira, aprovecho, lo meto en el pino y órale, dale. Y mira, acá te falta, hijo, dale. Pero los padres no somos pasivos. Estás viendo que tus hijos están mirando un programa que les va a dañar su corazón y tú lo permites. ¿Escuchaste? ¿Escucharon? Se lo digo aquí para que lo entienda ya. No podemos ser pasivos. No confrontamos las prácticas comerciales que no son nada éticas. Perdóneme, ¿cuántos fueron al Buen Fin? ¿Nadie? ¿Andamos probes? A las cosas hay que decirlas como son. Buen Fin, ¿para quién? Para ellos. Porque para ustedes es una angustia hasta de 3 años. Muchos todavía no acaban de pagar lo que sacaron en el Buen Fin del año pasado. O tal vez el de hace 2 años. ¿Cuál Buen Fin? Mejor ahórrele y cómprese sus cositas. Pero bueno, mejor no me meto en esos líos, ¿verdad? Amados, un buen líder tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. Amén.
Y le voy a decir algo, espero que no se ofenda. Muchos se sienten espirituales solo porque vienen y se sientan en una silla en la iglesia. Y tal vez porque depositan una ofrenda en el alfolí. Pero están ignorando la responsabilidad de contribuir con algo que realmente puede marcar la diferencia. Tenemos que ser activos y proactivos y tenemos que marcar la diferencia, como lo vimos en Josué y en Caleb en la introducción, que Dios vio en ellos un espíritu que diferente. O sea, ellos marcaron la diferencia de cientos de miles de hebreos. Ellos marcaron la diferencia. Un pastor comentaba que cuando él era niño, su padre era bastante pasivo, bastante. Y lo amaban mucho, pues sí, pues no les decía nada, los consentían, ya sabrán como quienes, que los sobreprotegen y los consienten de más. Pues todos lo amaban, ¿verdad? Pero jamás se involucró en la vida de ese niño. Y esto pasó porque ese padre creció sin padre. Tal vez por eso su comportamiento. Pero cuando narra este pastor, cuando él tenía 14 años, él estaba lidiando con mucha inseguridad, normal en su adolescencia, sino también le estaba costando trabajo adaptarse a su nueva escuela. Y también dice que estaba en una escuela, en la banda de música, y también que se esforzaba en jugar fútbol. Entonces su día empezaba con ensayos, terminaba, o sea, duraba 12 horas, ¿verdad? Para hacer toda su rutina, entrenar, todo eso. Bueno. Pero después de un tiempo, pero sabe, sus calificaciones empezaron a bajar. Y sabe, su papá mostró desaprobación y comenzó a presionarle. Y después de un mes de iniciado el año escolar, dice que ya estaba devastado, ya no podía más. Hasta que habló con su mamá. Y dice, narra este pastor, que su padre llegó a sentarse con él un día a su habitación y le pidió perdón con lágrimas en sus ojos por haberlo presionado, por no haber estado al pendiente, por no cuidarle, por todo eso. Y cuando eso ocurrió, ese fue el comienzo de una nueva relación con su padre. Y dice este pastor que desde ese día su padre empezó a asumir una verdadera responsabilidad en él y a demostrar con acciones que ya era prioridad en su vida, y eso unió el corazón del hijo al papá. Como hace rato veníamos en el camino y mi esposa me dice, mira, si tuviera 25 pesos te compraba un ramo de flores porque te amo. No, pues gracias. Luego, yo también te amo y no necesito comprarte rosas para demostrarte que te amo. Pero añadió, pero el detalle importa. Y sabe, tiene razón. Muchas veces no basta solo con decirle a una persona el cuánto le amas o cuánto te agrada estar con esa persona, sino a veces los detalles son importantes, ¿verdad? Y va más allá.
contigo, íbamos de camino, yo ni los vi, y pues uno va metido manejando, uno va en otras cosas, ¿verdad? Pero es como decir, o sea, el liderazgo tiene que ser activo y se muestra con acciones, como ese padre que había abandonado y apapachaba todo, ¿verdad? Y de repente lo empezó a presionar de más, pero nunca se involucró realmente con su hijo, hasta que él se dio cuenta el daño que le estaba haciendo, hasta que él tomó la iniciativa de sentarse y llorar con su hijo y decirle: perdóname por no haber estado ahí. Y desde ahí su vida empezó a cambiar. Y dice este pastor que su padre desde ese día se esforzaba cada vez más para poder llegar a sus entrenamientos, escucharlo, cómo tocaba un instrumento. Entonces obviamente sus calificaciones empezaron a aumentar y su relación con su padre fue mucho mejor desde ese momento. Pero nosotros necesitamos involucrarnos, ser realmente responsables como líderes. Amén. Porque las esposas y los hijos necesitan un líder que entienda su responsabilidad. La mujer, los hijos necesitan a alguien que verdaderamente sea responsable. Por algo Dios nos puso por cabeza a los varones. Pero las mujeres que no tengan cabeza, quiero decir que Cristo es su cabeza. Pero tú también hoy tienes la responsabilidad, tienes que asumir el rol que te corresponde con tus hijos. Debemos de procurar que cada miembro de la familia siempre tenga el mayor bienestar y ayudarlos a que cada uno logre el propósito que Dios tiene con él. Porque ahora, conociendo de la palabra, nosotros tenemos que ser esos líderes que encabecen en nuestro hogar y llevar a nuestros hijos a que aprendan a amar a Dios aún más que nosotros. Tiene frío, ¿verdad? Vamos terminando. Dígale al que tiene a un lado: existimos para servir y para sacrificarnos por ellos. Y tenemos como el mayor ejemplo el sacrificio de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese es el reto para los varones. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Mire qué desafío tan grande. Pero no es imposible. Y para los que somos padres, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos hacemos repelar a nuestros hijos? Sabes que hay palabras que no les gustan y se las dices. ¿Ya viste cómo se enojó? Mira, dile. Y el Señor te dice que no los provoques a ira, porque ellos necesitan sentirse protegidos, sentirse amados, sentirse aceptados.
no apapachados. Porque claramente dice, sino criados en la que disciplina e instrucción del Señor. Entonces, si nosotros anhelamos, porque a veces creemos que un liderazgo conforme al corazón de Dios, o un liderazgo solo es ocupar un lugar de privilegio en la iglesia, ya lo vimos, no es solo un lugar de autoridad, no es solo un lugar donde, sí, yo soy líder, hermano haga, hermano acá, hermana acá, ese es el hermano dedo. Porque el otro, ese hermano que nada más da instrucciones, no mueve un dedo, literal, más que para de señalar, ¿verdad? Quiero esto, y yo no hago nada. Si sigue aquí conmigo. Y esto, amados, perdónenme, implica y va más allá de pasar tiempo con ellos. Significa ayudar a cada miembro de la familia a descubrir su vocación y a ser mayordomo de los dones dados por Dios. O sea, cuando Dios me habla de los dones que puso en mi hija, yo veo el gran desafío que tengo como padre, no solo como pastor, como padre. Porque yo tengo que llevar a mi hija primeramente a que se enamore de Dios. Y que para ella sea un deleite venir a la iglesia. No importa el ministerio en el que esté, lo que importa es que sepa que es para papá y que sepa que ella lo hace porque tiene y ama a papá. De verdad, creo que el mayor privilegio que uno como padre puede tener, porque mire, y lo voy a decir tal cual, entonces, como yo soy pastor, que mis hijos todos estén en la alabanza. Pero si a él no le gusta la alabanza o la música, ¿por qué lo subes? A lo mejor él desea ser maestro de niños. A lo mejor Dios lo está preparando para ser líder de jóvenes. O tal vez en danza, o tal vez en audio, video, no lo sé. Lo importante al final es que ellos se enamoren de Dios y no importa el lugar donde ellos hagan y les sirvan a papá. Es como aquellos en lo natural, como tal vez el padre frustrado porque no pudo acabar su licenciatura, tal vez porque quiso ser médico y nunca pasó el examen. Ahora le dice a su hijo, y tú tienes que ser médico. Pero él no quiere ser médico y lo obligan a ser médico. ¿Ya has visto esos médicos que tratan con la punta del pie a los pacientes? Porque hasta para eso hay que tener vocación. Como mi hija me dice, papá, yo quisiera ser veterinaria. Lo que Dios ponga en tu corazón, hija, yo te voy a ayudar. Yo lo que anhelo es que tú seas bendecida en todo y lo que hagas, hazlo con amor y con gozo, porque es para Dios. Eso sin duda a ese trabajo Dios nos está llevando a nosotros como líderes, porque un líder conforme al corazón de Dios tiene que lograr eso en su familia. La familia no existe para que sean lo que nosotros queremos. La familia es hechura de Cristo, no nuestra. Lo vuelvo a repetir. La familia no está para hacer lo que nosotros queremos. Está para cumplir un propósito porque fueron hechura de Cristo. Efesios 2:10. Por eso vemos tanto profesionista frustrado. Por eso vemos a tanto ministro frustrado, porque creen que solo con el meterse a estudiar ya la hicieron.
Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes no terminan su carrera y llegan a una empresa y les dicen, sí, cómo no? Sí, yo trabajo para usted. ¿Y cuál es mi oficina? ¿Y a cuántas personas voy a mandar? A ninguna. Es como aquel que estudia en un instituto bíblico y cree que por terminar el instituto bíblico ya es pastor. Por eso hay tanto ministro frustrado. Y tal vez tenga el llamado, pero no ha sido el tiempo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. La familia no está para hacer lo que nosotros queramos, sino el propósito que Dios tiene con ellos. Y ustedes que tienen hijos pequeños, cuidado, no tienen que hacer lo que ustedes digan. Pregúntenle a Dios. Y ahorita un consejo les doy: que se aprendan a enamorar de Dios, que aprendan a amar a Dios, que aprendan a amar a Cristo. Y se los digo desde hoy: si ustedes logran que se enamoren de Dios, mira, ellos solitos van a llegar a orar, van a llegar a limpiar, y no les va a importar si están arriba, porque muchos creen, yo soy líder, tengo que estar arriba. Se juega hasta la alabanza a la baja y se queda aquí tocando. ¿Quién es el que debe brillar aquí? Cristo. Porque ni siquiera uno. Cristo. Aprovechen a los que tienen hijos pequeños. Aprovechen. Están a buen tiempo para enseñarles a que se enamoren de Dios. Pero dígale que tiene un lado, pero con tu ejemplo. Ay, me la puso más difícil, pastor. Le quiero preguntar a los que están casados: ¿han tomado tiempo para pensar en lo que le apasiona a su esposa y a sus hijos? ¿Cuáles son sus dones? ¿Qué sueñan? ¿Qué puede hacer usted hoy para ayudarles a descubrir y hacer la voluntad de Dios? No solo es mandarlos a la escuela, no solo es prepararles de comer y tener su ropa lista. Esto va más allá. Y para eso necesitamos perder el ego, para que tengamos identidad. Seamos humildes y a su debido tiempo Dios nos va a exaltar. Acuérdese lo que hablamos el domingo, decía Pablo, que nadie tenga una estima mayor de la que no tiene, que nadie se sienta más que otro. Ayudemos como buenos líderes ahora, ayudemos a nuestros hijos, ayudemos a nuestra esposa para quienes tenemos la bendición de tenerla, ayudemos, sumémonos. ¿De dónde viene entonces la capacidad de liderar? ¿Sabe? Cuando tenemos la seguridad de nuestra identidad, no tenemos nada que perder si nos damos como mayordomos fieles. Dígale que tiene un lado, tenemos todas las de ganar. Todo lo tenemos. Tenemos a Cristo, estamos completos. Mire, con Él no hay margen de error. Con Él siempre será ganar y ganar. Siempre, aun si algo sale mal, dice que todas las cosas cooperan para bien para los que amamos a Dios. Aún esta pandemia y todo lo que hemos vivido cooperará y está cooperando para bien. Marcos 8, 34 y 35, y con esto quiero ir terminando.
Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Mire, cuando habla de llevar la cruz, Jesús nos está ilustrando el sentido de lo que requiere para seguirle. Él no está en contra de que nosotros disfrutemos en esta tierra. Tampoco quiere decir que debemos buscar el dolor innecesariamente. Lo que está queriendo decir en realidad es que para seguirle es un momento tras momento. Requiere, repita conmigo, de esfuerzo y de voluntad, aún en los momentos difíciles, cuando el futuro es incierto. Hoy para muchos el regresar de esta pandemia es incierto para muchos. Muchos ya no saben si seguir con el negocio, muchos ya no saben si seguir con la empresa, muchos no saben si seguir en la escuela. Es incierto para muchos, pero pocos están dispuestos a pagar un precio. El seguir a Cristo es tomar la cruz, y el tomar la cruz significa sacrificio. Para el tiempo de los romanos, una cruz lo que simbolizaba era un sacrificio donde sacrificaban a las personas, donde una persona tenía que morir. O sea que alguien que quiere guardar su vida, que quiere seguir y manteniendo esa vida cómoda y de placeres aquí, no es digno de poner las manos en el arado, no es digno. Jesús desea que decidamos seguirle en lugar de llevar una vida de pecado y autosatisfacción. Pero esa decisión usted la toma. Mi trabajo es decirle: hoy esfuércese en tomar las mejores decisiones. Amén. Él desea que dejemos que Él controle nuestras vidas y que ya no tome usted las decisiones. Porque solo Él, que es el creador, sabe lo que es mejor para usted. Sabe lo que es mejor para usted. Por eso hoy usted tiene que entregar todo eso que está en su corazón. Y hoy tiene usted la oportunidad de en realidad ocupar ese liderazgo que Dios tiene para usted. Y sobre todo poner los dones de Dios a la disposición de Dios. Se lo dije el domingo, todos vamos un día a comparecer, todos vamos a ser juzgados por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que dejaste de hacer. Por todo. Y me fui más allá, pero también el libro de Apocalipsis dice que aún los males y el Hades entregarán a sus muertos. ¿Y esto qué quiere decir? Simple. ¿Cuánta gente lamentablemente ya no las encontraron después de que un barco naufragó o un avión cayó al mar y ya no los encontraron? Aún hasta los mares van a entregar a sus muertos. Y todo eso va a pasar en algún momento. Por eso hoy, amados, Él nos pide sumisión, no autodesprecio,
nos pide que nos despojemos de todo egoísmo, sabiendo qué es lo mejor para Dios, porque Él sabe cómo conducir nuestra vida. Y Jesús no está hablando de la vida física o de la vida eterna. La palabra que aquí Marcos utiliza es la palabra psiquis en el griego. Y se habla del yo individual, o sea, tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a tu carne. Por eso aquí también practicamos ayuno, porque eso te ayuda a que tu carne se tiene que empezar a morir y se tiene que empezar a sujetar. Y esto es un esfuerzo continuo. Amén. Pues bien, amados hermanos, vamos terminando. La persona que pensamos que éramos tiene que morir para que podamos descubrir nuestro verdadero yo en Cristo. A eso se refiere, que tiene que morir el viejo hombre, porque ese viejo hombre quiere salir y quiere seguir haciendo de las suyas. Y ese viejo hombre tiene que estar ahí crucificado y tiene que estar ahí y no se tiene que levantar. Porque cuando encuentras tu verdadero yo en Cristo, encuentras el amor y la suficiencia que nos capacita para ser buenos mayordomos y un líder que Dios quiere que fuéramos cuando Él nos creó. No olvides que Él te diseñó con características específicas. Y le vuelvo a dar el contexto y con esto termino. Otra vez le vuelvo a preguntar, porque ahora ya le amplié un poquito más el panorama en la parábola de los talentos. ¿En quién Dios vio más capacidad? ¿Al que le dieron 5, al que le dieron 2 o al que le dieron 1? Al que le dieron 1. Porque Dios sabía que con ese 1, en la capacidad que él tenía, podía haberlo multiplicado muchas veces. Pero sin embargo tuvo miedo. ¿Al que dirán? ¿Qué van a pensar de mí? Que no te preocupe qué piensen o qué digan. La gente allá afuera siempre va a hablar. Y tú debes de aprender siempre a agradar a Dios, no lo que la gente diga. Y eso va a traer a ti, sobre todo, no olvides que Dios mira diferente a como miramos aquí. Mientras Él ve que tú te esfuerces en estar educando a tus hijos en la disciplina y en la enseñanza del Señor, entonces tú estarás siendo un excelente líder para Dios. Un líder no solo es aquel que ocupa un lugar de privilegio. Porque a veces solo queremos el lugar de privilegio, pero no amamos al que da los privilegios. Muchos se enamoran de sus ministerios y se olvidan del dueño de los ministerios. Creen que por estar al frente ya con eso, no. ¿Cuántos podríamos hoy decirle a Dios que creemos en Él? ¿Sí le puedo decir eso hoy? Y que tú sepas y estés consciente hoy que Dios cree en ti, que Dios tiene una plena confianza en ti y tú tienes hoy que esforzarte en creerle a Dios. Amén.
Póngase sobre sus pies.